usted estaba esperando llegar al cielo para gozarse, si usted estaba esperando morirse para gozarse, le tengo una buena noticia. No es necesario que se vaya, no es necesario que se muera. Hoy usted puede adorar y puede gozar de las bendiciones del reino de Dios. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué esperar hasta de hoy? Y hay un detalle bien hermoso, mis amados. El mañana no es nuestro. Yo he andado un poco así como algo a la expectativa estos días porque hay hermanos que se afligen porque se van a morir. ¿Estás seguro, hermano? Se va a morir, no se preocupe, hombre. Y si se muere lo cafeteamos, no hay problema. Pero están tan afligidos porque ya. Se va a morir antes, hombre, tranquilo. Entonces, somos parte del reino, ya somos parte del reino de Dios. No somos parte, mis amados, de un reino maravilloso, del cual nosotros tenemos que testificar, del cual nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de este evangelio. Qué maravilloso es cuando los embajadores del reino de Dios tratan de dar la medida. Y que la gente busca por un lado, busca por otro, pero no le hallan, porque está haciendo un esfuerzo para dar la medida. Usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo para dar la medida. Que el reino de Dios no sea calumniado. Que el reino de Dios no sea criticado por nosotros, por nuestra culpa. Que no nos agarren de mal ejemplo, mis amados. Lejos de eso, que nos agarren de buen ejemplo. Que digan, cuando yo sea creyente voy a ser como fulano, alabado sea Dios. Cuando yo vaya a la iglesia voy a ser como él. Voy a ser embajador del reino y voy a dar testimonio de él. Ahora, mis amados, el reino de Dios no tiene extranjeros. A su nombre. El reino de Dios no tiene extranjeros. En los países que hoy conocemos abundan los extranjeros. El reino de Dios, mis amados, no tiene advenedizos. Indocumentados no los tiene. En el reino de Dios, mis amados, usted y yo no vamos de pasadita. En el reino de Dios no es que voy a estarme unos días. En el reino de Dios, no, usted puede venir al templo. Pero en el reino de Dios no hay extranjeros. En el reino de Dios no hay gente que venga a sombrear, que venga a pasar el tiempo. En el reino de Dios hay conciudadanos. La pregunta sería esta mañana, mi estimado hermano, ¿usted está bien documentado en el reino de los cielos o todavía no? ¿Ya le dieron el documento de conciudadano? ¿O está sombreando usted? Porque el reino de Dios no tiene extranjeros. El reino de Dios no tiene gente que es de aquí, es de allá. No, el reino de Dios tiene gente que es del reino, a su nombre. Aquí no tiene gente que, no, es que tiene nacionalidad mundana y nacionalidad del reino. No, aquí solo hay conciudadanos, verdaderos hijos de Dios. Amén. En el reino de Dios no hay extranjeros, no hay doble visa, no hay doble nacionalidad. Es una nacionalidad. ¿Qué quiero decir con eso? O somos del reino o no somos del reino. Pero en el reino de Dios no hay extranjeros, no hay advenedizos o no hay conciudadanos de segunda categoría. Porque a veces nosotros queremos clasificar como clasificamos en la vida secular, queremos clasificar en la iglesia. No, los pastores son de primera clase. En el reino de Dios no hay de segunda clase, ni de tercera, ni de cuarta. Porque algunos hermanos son bien inocentes y bien graciosos a la vez. No, aunque sea en la segunda, en el segundo viaje que me vayan. No hay segundo viaje, solo hay uno. Aunque sea allá, mis amados, a barrer la basura del templo. No, allá no habrá basura. Si usted quiere barrer, venga, ayúdanos a limpiar este templo, que aquí se puede. Si usted quiere trapear, en este templo se puede, en este predio se puede. Pero en el reino de Dios no habrá necesidad de segunda clase, tercera clase. Allá no vamos a ir a barrer y a trapear. El servicio a Dios es en esta tierra, mis amados. Si usted no ha servido acá, allá no va a ir a servir. Allá vamos a ir a gozar. Allá vamos a ir a adorar. Yo me pregunto, suponiendo que van a llegar, yo me pregunto, ¿cómo harán esos hermanos que en el culto de lunes, martes, jueves, sábado y domingo no abren la boquita para adorar al Señor? ¿Cómo harán en el cielo?
¿No se ha preguntado, le va a doler porque como no ha ejercitado los miembros para adorar al Señor? Y en el cielo no va a haber tristeza, no va a haber silencio. El único silencio que va a haber en el cielo por media hora es en la gran tribulación, que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra y el cielo mismo se queda espantado. Pero de ahí no ha habido ni habrá silencio, porque allá entonaremos alabanzas al Cordero todo el tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Eso quiere decir que los que no pasamos a cantar y no cantamos, vayamos haciendo el esfuerzo. Ya me imagino Jesús diciendo: vení, Wilber. Y como Wilber no pasa a cantar, entoname una alabanza. Papá, si no me sé ni una. Qué susto, ¿verdad? Ensayemos mejor, hermanos. Entonces, ¿qué más? Estamos unidos en el reino de Dios, pero también estamos unidos en la familia de Dios. Mira el versículo 19, la parte final. Y miembros de la familia de Dios. Como si fuera poco, mis amados, ser parte del reino de Dios. Que en el reino usted puede ser parte de alguna manera, sirviendo en esta área, en esta, en la otra, pero usted es parte de ese reino. Pero como si fuese poco el ser parte de ese reino, el servir al Señor. También el Señor nos hace no solo parte del reino, parte, miembros de la familia de Dios. Si esto no le sacó en gloria a Dios, ni aunque lo pellizque el que tiene la por suya. Miembros de la familia de Dios. O sea que Jesús dijo: ya no soy solamente mis amigos, sino mis hermanos. Hermanos, si este señor tenemos de presidente viniera y dijera: no, hombre, el hermano Manuel Amaya es mi hermano, ese hombre se cae de la silla. Con el dicho de César. Y Jesús dice: sois mis hermanos. Qué privilegio, hermano. O sea que no somos cualquier manta mojada, como dicen, ¿verdad? No somos cualquier cosa, hermanito. No somos cualquier cosita, no. Somos miembros de la familia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Dios de gloria, aleluya. Somos parte de la familia de Dios. Mis amados, no somos extraños. Quizás no llevemos el mismo apellido. Quizás no llevemos la misma sangre en este cuerpo. Pero en Cristo somos familia. Somos parte, miembros de esa familia. Oiga, la obra de Dios en su gracia realizó en Jesucristo. La obra que realizó Dios en Jesucristo nos acerca todavía más. O sea que la obra del Señor en la cruz no solamente nos hace parte del reino, no solamente nos hace salvos, no solamente nos perdona nuestros pecados, nos perdona la deuda, sino que encima de ello nos hace parte de su familia. Somos miembros de esa familia en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos identificamos entonces como miembros de la familia de Dios? Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de encontrarse hermanos que nunca ha visto, que nunca ha tratado con ellos, pero en el momento que platicamos y nos damos cuenta que compartimos la fe, se despierta aquella confianza, se despierta aquella armonía. Y quizás ni lo volveremos a ver otra vez en esta tierra, pero hablamos con ellos como si los conociésemos de toda la vida. ¿Y por qué? Porque compartimos la fe en Cristo Jesús. Eso nos hace parte de la familia, miembros de la familia, la fe que tenemos en Cristo Jesús, mis amados. Dios ahora nos ve y nos trata como a Jesucristo, su Hijo. Mire qué privilegio tenemos nosotros. Que Dios ya no nos ve como enemigos, ya no nos ve como gente que estaba en contra de Él, sino que ahora cuando nos presentamos delante de Él, lo que Dios ve aquí y nos trata como a su Hijo, como a Jesucristo, mis amados.
Por eso es que Hebreo dice que entremos confiadamente al trono de su gracia, porque el Hijo puede entrar en plena confianza. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos intentado quizás hablar con alguien de autoridad en la tierra? Y escuchaba una historia justamente anoche y me impactó. Había un hombre afuera de la Casa Blanca en Estados Unidos, llorando y preocupado, y un niño se le acerca. Le dice, ¿por qué lloras? Es que tengo un problema. Le dice, quise hablar con el presidente, pero no se puede. Sí, le dice el niño, para ver al presidente cuesta mucho, le dice. Y le tomó la mano. Y pasó a la puerta principal. Nadie le dijo nada. Iban caminando por el patio de la Casa Blanca y nadie le dijo nada. Entró a la Casa Blanca, iba por los salones de la Casa Blanca y nadie le dijo nada. De repente abre la puerta de la oficina presidencial y nadie le dijo nada. Y cuando se acerca el niño le dice al presidente Lincoln, papá, este hombre quiere hablar contigo. Lo mismo hizo Jesús, nos tomó de la mano y nos llevó ante el Padre. Nadie nos puede decir nada para entrar a la presencia del Dios de gloria. Alguien adora a Dios en esta hora. Dale fuerte, 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 fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. De primero Satanás decía, mira, y nos acusaba. Pero hoy no entramos solos a la oficina del Padre. Hoy entramos de la mano del Dios del cielo, Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve como a Jesucristo, su Hijo. Y no solo nos ve como al Hijo, nos trata como a su Hijo. ¿Te ha tratado mal el Señor a ti? Amén. ¿Lo ha tratado mal el Señor a usted? A mí no. A mí me ha tratado bien. A mí me ha tratado bien. Y yo sé que a ti te ha tratado bien también. Porque te trata como trata Jesucristo, su Hijo. Y el apóstol Pablo, mis amados, hace una exposición de la Trinidad de Dios, de la deidad de Dios. En toda la carta, en todos los escritos de Pablo, muestra el orden jerárquico. Y aquí él dice que tenemos entrada al Padre por Jesucristo. Ahora, el Padre, dijimos que nos ve y nos trata con amor infinito como ve y trata a su Hijo. El Padre no puede dar más que lo mejor al Hijo. Dios le dio lo mejor, lo exaltó sobre todo a Jesucristo, su Hijo. Ahora bien, tampoco puede dar algo menos que lo mejor de sí a quienes están en su Hijo. O sea que usted no puede andar ahí mendigando por la vida, hombre. Usted no puede andar por la vida diciendo, es que yo no merezco esto, es que yo no merezco lo otro. En su humanidad quizás no lo merece. Pero por la sangre y el sacrificio de Jesús, Dios no puede dar a los que tienen a Jesucristo algo menos que lo mejor. Dios ha dado lo mejor para nosotros, mis amados. Es que el evangelio no es, hermanos, de tristeza. El evangelio, mis amados, no es de luto, no es de llanto, no es de dolor, no es de queja. El evangelio es de alabanza. El evangelio es de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos trata bien. Ahora surge la otra pregunta. Pastor, si el Señor nos trata bien, ¿por qué a mí me va mal? Aquí está la mano de Dios, metafóricamente va. No vaya a decir usted que la mano del pastor es la mano de Dios, no. Esta es la mano de Dios. Dios lo tiene usted acá, pero usted se sale de la mano de Dios. Amén. No le vaya a pasar como me pasó a mí un 31 de diciembre. Tenía como unos 13, 14 años. Y a la 1 de la mañana ya nos habíamos acostado en la casa. Pero oigo que tronaban unos cohetes donde el vecino. Ya voy a venir, mamá, le digo cuando me... Venite a acostarte. No, ya vengo. A que me explotara un chiflador aquí, güey. Muchas veces nos va mal porque no escuchamos la palabra del Señor. Sí. No escuchamos la voz de Dios.
¿Por qué? Porque muchas veces la voz de Dios viene para advertencia, para edificación. ¿Y cómo la agarramos nosotros? Por mí lo dijo, por usted se dijo. ¿Y por quién más fue? ¿Ah? Ya me imagino, si ya digan amén. No, ellas están para servir para usted y yo es la palabra del Señor. Pero como nosotros nos enojamos con la palabra del Señor, y a veces con el que suelta la palabra del Señor también, nos va mal. Pero Dios en ningún momento, mis amados, nos ha tratado mal. Todas aquellas circunstancias que nos ha ido mal en la vida es por nuestras propias acciones y decisiones. Pero Dios siempre nos ha tratado bien. Dijimos que tampoco el Padre puede dar algo menos que lo mejor de sí a quienes están en Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos 2:11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí es donde a mí me da ira santa. No es ira cualquiera, es ira santa la que me da. Cuando Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero muchos de nosotros nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios. Mira, le preguntan en la escuela a la muchachita, el muchachito, ¿y vos sos cristiano? Ve, mi mamá es la que dice. No, mi papá es los que van ahí. Dios no se avergüenza de usted. ¿Cómo es posible que nosotros, un pedacito de carne de tierra caminando, que de un momento a otro cae doblado y no se puede ni levantar, nos avergoncemos de Dios? El apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mi estimado, somos algo especial, somos algo grande en Dios. Aquellos que cargan los muñecos deberían avergonzarse, mis amados. Aquellos que le rezan a cualquier cosa, eso deberían avergonzarse. Pero nosotros que hemos creído por gracia de Dios en el Dios y único verdadero Dios, no podemos avergonzarnos, porque Él no se avergüenza de llamarlo hermanos. Y dice el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Lo que le decía, de ver a nuestros hermanos como algo especial. En una oportunidad le dejaba a un joven de la iglesia que predicara. Y me dice él, hoy sí le voy a dar duro a estos hermanos, ya va a verme. Y le digo yo, vas mal. ¿Por qué? Me dice. Es que tú no tienes que ver a los hermanos como un matate de maíz que vas a porrearle. O como enemigos a los que vas a enfrentarle. Tú tienes que ver a la iglesia como sentados en un comedor y tú vas a servir la comida. Como gente que necesita alimentarse y tú les vas a alimentar. Porque nosotros a veces tenemos un concepto equivocado de nuestros hermanos. En la congregación de los santos, mis hermanos, dice, anunciaré tu palabra, mis hermanos, alabado sea el Señor. Así que si usted tenía un concepto equivocado de su hermano, cámbielo, modifíquelo, vuélvalo y estructúrelo como la palabra del Señor dice. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay un problema para ser miembro de la familia de Dios. Dice que somos herederos y coherederos si padecemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo estemos padeciendo por Cristo, hay que darle gloria a Dios. Cuando padezcamos por otras circunstancias, hay que enfrentarlas. Porque hay gente que yo como sufro en la iglesia, soy perseguido, en la comunidad soy perseguido, pero es por pleitista, no es por predicar, no es por ser cristiano, es por otra cosa. Y aquí dice, si padecemos juntamente con el Señor, para que estemos juntos en su padecimiento, pero también estaremos juntos cuando nos glorifiquen también, un cuerpo glorificado, para que recibamos también
lo que nos corresponde como hijos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Mire lo que dice 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Salvador. Ah, no, el Salvador no tiene, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Unidos en el templo de Dios. Unidos en el templo de Dios. Unidos. El apóstol Pablo hace un énfasis en la construcción de un templo. Y él dice unidos, basados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? El fundamento de apóstoles y profetas se refiere a la revelación divina que ellos enseñaron, a la predicación que ellos, al mensaje que les fue encomendado para predicar. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguno viene con otro evangelio diferente, no que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que algunos pervierten, algunos se equivocan, algunos trastornan. Entonces por eso básense al fundamento, edifíquense al fundamento de lo que los apóstoles y profetas enseñaron, gloria a Dios. Ahora, más bien es que ellos recibieron la información del fundamento. No es que ellos sean el fundamento, no, que a ellos se les dio el fundamento. Esta es la verdad, Cristo se las entrega. Y algunos ahí hacen una mala interpretación de la palabra en la confesión de Pedro. Cuando Jesús quería saber hasta dónde sus discípulos estaban en el ambiente. Y él hace dos preguntas: señores, ¿quién dice la gente que soy yo? Y no es cierto que para repetir lo que otro dice nosotros somos veloces, ligeritos. Unos dicen que Isaías, otros que Elías, otros que algunos de los profetas, otros que Isaías. Y le nombraron todo lo que la gente decía. Pero la pregunta se vuelve más personal. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién creen que soy? Hubo un silencio en todos los discípulos. Y Pedro resalta y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Amén. Y oiga las palabras maravillosas de Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, le dice, el que tú eres Pedro, y sobre esta, voltea de nuevo Jesús para donde él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora algunos hacen la mala interpretación de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Si la iglesia fuese fundada en Pedro, no hubiese cruzado ni los 100 años. Porque Pedro le dijo: Señor, hasta la muerte contigo. Si es necesario la cárcel, no es posible, hasta la muerte voy. Al ratito le dijo: no lo conozco. Amén. No lo conozco 3 veces. Y luego le dio serenata el animalito aquel. Ahora, entonces dijimos, no es que los apóstoles fueran el fundamento, sino más bien que ellos pusieron el cimiento y el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo llama la principal piedra del ángulo. Gloria a Dios. En las construcciones antiguas, la piedra del ángulo era la parte más importante en la estructura de las edificaciones. Era la parte más importante. Esa piedra debía tener resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella. Oiga,
Era importante que se colocara con precisión, porque de todas las demás partes de la estructura se orientaban a ella. ¿Qué más? La piedra del ángulo era el agente de soporte, orientación y unificación de todo el edificio. Hay una historia en el primer templo que construye Salomón. Cuando se construye el primer templo, no se oyó martillo, no se oyó almágana, no se oyó ningún instrumento de artillería o digamos para preparar o hacer la obra en el lugar. Sino que fuera del templo, las piedras que iban a ser utilizadas para la casa del Señor eran edificadas allá a su medida. Y los artífices de las piedras, los escultores de las piedras, enviaron juntamente con el primer pedido de piedras la piedra angular. Y los arquitectos, los ingenieros, los obreros se tropezaban en la piedra angular. Y decían, ¿y esto qué es aquí? Uno la movía por un lado, otro la movía para el otro. Cuando vieron que les estorbaba mucho, como el templo fue construido en lo alto, lo dejaron venir sobre la colina. Y rodó aquella piedra y cayó abajo. La construcción siguió. Allá cuando habían avanzado los arquitectos, los ingenieros, pedían a los artífices que les mandaran la piedra angular. Y ellos dijeron, ya se las mandamos, pero aquí no está. Pero ya se las enviamos, en tal viaje se las enviamos. Cuando ellos vienen a recapacitar, se recuerdan que a una piedra le habían dado vuelta y la mandaron para abajo. Y fueron a observar la piedra y con esfuerzo la trajeron a la construcción. Y la pusieron en donde va la piedra angular y quedó a la medida. Por eso Jesús dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. Alabado sea Dios. Jesucristo es la piedra angular, mis amados. La que los hombres desecharon, la que los hombres rechazaron, ha venido a ser la piedra angular. Él es el fundamento nuestro. Sobre él todas las piezas van correctamente. Cada uno de nosotros, dice Pablo, somos una piedra preciosa en el edificio, en el templo del Señor. Y le dije, las piedras fueron creadas a la medida, perfección, que cuando las iban poniendo cada una encajaba perfectamente en el edificio. Mi estimado hermano, el fundamento y la piedra angular está puesta. Las piedras vivas, dice el apóstol Pedro, somos nosotros que vamos entrando, mire, justamente, perfectamente en el edificio, en el templo santo del Señor. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pedro los llama piedras vivas. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros, mis amados, es una piedra viva en este edificio que debe encajar perfecto, sin necesidad de martillo, de almágana, perfecto, porque tiene la medida exacta para encajar. Ahora, ¿qué pasa entonces? Nosotros debemos ver en qué parte del edificio nos necesita el Señor. Porque si yo me quiero poner donde el Señor no me quiere poner, no voy a encajar. Amén. Yo no hay que hacer en la iglesia, hermano. Y hay tantas cosas que hacer. Hay que buscar en dónde el Señor nos quiere. En qué parte del templo el Señor nos quiere. No, es que yo quiero ser parte del altar. Pero si ya el Señor ya diseñó el altar. No, es que yo quiero ser parte de la ventana derecha. Pero el Señor te quiere a este lado. Hay que ver en dónde. Y cuando nos encajamos y nos ponemos en la voluntad del Señor, alabado sea Dios. Cuando nos ponemos en la voluntad del Señor, encajamos. Yo no voy echando competencia aquí con este ni con este, yo voy acá. Porque aquí me ha puesto el Señor. Y cuando buscamos cada quien a ver en qué puesto, trabajamos preciosos. Trabajamos bien. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, mis amados? Enfocarnos y ocupar el lugar que el Señor quiere que ocupemos como piedras vivas de este edificio. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con todo esto?
que usted, mi estimado hermano, es una pieza importante en la iglesia del Señor. Usted es una pieza importante. Usted no encaja la fuerza acá, usted encaja perfectamente. Usted no es extranjero, usted no es peregrino, usted es parte del reino de Dios. Usted es una piedra viva acá en la iglesia del Señor. Usted no va a estar entre dos pensamientos, ¿será que yo soy parte? Usted es parte de la iglesia y parte fundamental de la iglesia. Entonces, cuando entendemos que somos parte fundamental de la iglesia, nos vamos a gozar, hermano. Esta obra va a seguir adelante cuando cada uno de nosotros, desde la trinchera que el Señor nos ha asignado, enfrentemos y sigamos adelante y recordemos que sí tenemos un enemigo que no tiene nombre y apellido, se llama Satanás. No lo busquen los miembros, no lo busquen sus hermanos, no son ellos. Nuestro enemigo se llama Satanás. Y cuando entendamos eso y nos unamos, porque si usted se fija, el capítulo 2 habla de la unidad sobre todas las cosas. Lo que Pablo dice, cuando ustedes entiendan esto, serán una iglesia poderosa, serán una iglesia vencedora. Y somos una iglesia vencedora, somos una iglesia poderosa en el Señor. Porque nada de lo que hoy vemos y tenemos se hubiese podido lograr si cada quien jalara por su lado. El Señor, mis amados, nos ha dado esta bendición. Cuidémosla. Esto es suyo. Esto que usted ve acá es suyo. Aquí hay trabajo suyo. Aquí hay dinero suyo. Aquí hay lágrimas suyas. ¿Cuántas lágrimas pudieron caer en este terreno antes de construir esta maravilla? ¿Cuántos sacrificios? Esto es tuyo. No te muestres hoy desinteresado. ¿Cómo que no? Esto es tuyo, mi hermano. Somos parte del edificio, del templo de Dios. Y mire, en su misericordia el Señor no solamente nos hace una metáfora con un templo, sino que dice, hoy vosotros sois templos del Dios vivo. Alabado sea Dios. Les contaba la vez pasada de que escuchaba de que el nombre de Dios, el que no se puede pronunciar, que en nosotros en nuestro idioma le decimos Yahweh o Yahvé, y que está en nuestro respirar. Cuando nosotros respiramos, pronunciamos el nombre de Dios. Pero hay otro dato curioso también, interesante, que cuando alguien hace una pintura o hace una obra le pone su firma. Y los científicos últimamente han descubierto una serie de códigos en el ADN del ser humano. Y traduciendo esos códigos, esos números al abecedario hebreo, ¿sabe cuál nombre es el que da? El que nosotros conocemos como Yahvé. El nombre de Dios inscrito en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que somos templo y morada del Dios vivo. Dale un fuerte aplauso a la majestad de Dios esta mañana. Quiero concluir con esto. En Dios, mis amados, aquellos que un día eran condenados, ahora son salvos en Cristo Jesús. Aquellos que eran extranjeros y peregrinos, hoy son conciudadanos. Aquellos que estaban alejados de las promesas de Dios, hoy son los herederos y coherederos en Cristo Jesús. Aquellos que no tenían paz con el Señor, hoy tenemos paz con el Señor. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo no nos falta nada, alabado sea Dios. En Cristo estamos unidos en Dios, en familia y en iglesia. Gloria al Señor para siempre. Muy bien, llegamos hasta acá con la meditación de la palabra del Señor. Quisiera